Acompáñeme en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. El Señor nos va a hablar bajo el tema diferencia entre fe y esperanza. Ese es el tema que hoy el Espíritu Santo nos viene revelando. Diferencia entre fe y esperanza. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. ¿Qué es la fe? Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que nosotros como cristianos debemos de tener la certeza, la convicción, la seguridad que lo que le hemos pedido a nuestro Padre en oración, eso va a suceder aunque nos lo estemos viendo. Pero ya en nuestra convicción nosotros lo hacemos una realidad por ese accionar en fe. Y eso es lo que el Señor nos pide. Por eso dice que el no tener fe es pecado. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios debemos de accionar en fe para ver sus promesas cumplidas, para ver su gloria en nuestra vida. Debemos de accionar en fe. Por eso la fe es una acción, no solamente es palabrería, no es solamente confesar que tengo fe, sino que llevarlo a la acción, llevar a esa realidad de que yo le creo a Dios y de que lo que yo le pido, si va de acorde a su voluntad, yo lo voy a recibir. Si le estoy pidiendo por sanidad, pues yo espero recibir esa sanidad en el momento. Yo no estoy esperando ver mi sanidad en un futuro. Y eso es fe cuando yo miro las obras de Dios instantáneamente, porque es de acorde a mi fe, entonces voy a ver ese cumplimiento. Por eso el Señor nos demanda que debemos de tener fe. El mundo secular hoy en día dice: tengo que ver para creer. En el Señor debo de creer antes de ver. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros debemos de alinearnos a esa realidad de Dios para poder ver el cumplimiento de su palabra en nosotros. Si nosotros no nos alineamos a esa realidad de Dios, entonces no podemos ver sus promesas, no podemos ver su palabra cumplida en nosotros. Por eso mucha gente pasan años y años y muchísimos años y no ven el cumplimiento y oran por años, pero no accionan en fe. Solo es una esperanza. Por eso esa es la diferencia entre fe y esperanza. La esperanza es para el futuro y la fe es para el momento. Mira qué diferencia. Y así está la iglesia, dice que actúa en fe, pero en realidad está actuando en esperanza, porque no está viendo la gloria de Dios ni su palabra cumplida, porque ella dice: un día Dios lo va a hacer, o le oro, pero Él sabrá cuándo, pero no acciono en fe, no le estoy creyendo entonces verdaderamente. Por eso Él dice que la fe es algo ¿basado en qué? En esa realidad donde yo determino que esa palabra, que lo que le estoy pidiendo, si va alineado a su voluntad, se va a cumplir y yo lo creo. Por ejemplo, una sanidad en mi cuerpo. Si yo tengo esa fe, yo voy a recibir esa sanidad inmediatamente en mi cuerpo. Pero si yo no tengo esa fe en que voy a sanar, entonces digo: un día Dios lo va a hacer. Eso es una esperanza. Pueden pasar 1 año, 2, 5, 10, 15, 20, hasta 50 años después y no miras tu sanidad en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de fe. Por eso el Señor está hablando y dice en Hebreos 11:1 en la TLA, lo vamos a ver ahí en la TLA, Hebreos 11:1.
en la TLA, dice la palabra del Señor, para que me acompañe ahí, por favor. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Aleluya. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Mira qué diferencia accionar en fe a tener una esperanza. Accionar en fe es que yo estoy totalmente segura de que voy a recibir lo que yo espero en el Señor. Pero cuando yo no actúo de tal manera que no tengo esa confianza plena en el Señor, entonces hay una esperanza únicamente, pero no estoy accionando en fe. Por eso la Dios habla hoy, nos habla también de tal manera. Y dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Aleluya. Es estar convencido de las cosas que yo aún no veo cumplidas, pero yo tengo ese convencimiento de que lo voy a ver cumplido. Eso es accionar en fe, es tener esa plena seguridad de recibir lo que se espera. Mira qué precioso, eso es tener fe. Por eso Cristo dijo, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, le dijeras a este monte, muévete, y él se movería. Mira el nivel de fe de estos varones que habla la palabra del Señor, que tuvieron grandes experiencias, héroes de la fe o padres de la fe, que fue Josué, Abraham. Vemos en el caso de Josué cuando le dice, sol detente, ¿en dónde? En el monte de Gabaón. Dice que él estaba ahí en ese lugar, en Gabaón, cuando él le dice, sol detente, y el sol se detuvo. Mira qué tremendo, qué nivel de fe tan extremo. Por eso Cristo dijo, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeñita que existe a nivel mundial, la semilla más pequeñita de los árboles frutales. Pero dice que el árbol es tan grande que el que cubre con sus ramas a todos los demás pequeños. Crece tanto, es uno de los más altos, pero la semillita es la más pequeñita. Y vemos la fe también de vuestro padre Abraham cuando lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo. Pero él accionó en fe, le creyó a Dios y él sabía que su padre Dios se lo estaba pidiendo, pero él sabía que Dios iba a tener misericordia, pero él estaba probando su fe, su obediencia. Y vemos no solamente estos varones, muchos en las Sagradas Escrituras que hicieron grandes milagros, maravillas, prodigios por su fe. Y lo mismo el Señor hoy en día nos dice, ¿dónde está tu fe? El Señor está demandando que accionemos en fe. Que tomemos verdaderamente esa palabra, aunque no veamos ahora el cumplimiento, pero que lo creamos verdaderamente con todo nuestro corazón que se va a cumplir. Por eso Él dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguros que las cosas ya sucedieron, aunque no las estemos viendo. La fe es del presente. Y si no se trata del presente, no es fe. Mira qué tremendo. La fe, si no se trata del presente, entonces no es fe. Por eso dice que la fe nos lleva a obtener y a recibir nuestro milagro ahora mismo. Cuando la Escritura nos habla de creer,
se refiere a estar seguros que las cosas ya fueron hechas, aunque en ese momento no se puedan contemplar. Mira qué precioso. Por eso, cuando las escrituras nos hablan de fe, esto es lo que nos lleva a la palabra, que entendamos que las cosas ya fueron hechas, aunque aún no las podamos contemplar. Por eso, cuando hablamos para el mundo real, ellos tienen que ver primero para creer, pero nosotros en el mundo espiritual no necesitamos una prueba antes de poder ver para creer, sino que nosotros debemos de creer para ver. Esa es la gran diferencia. Por eso vamos a ver los ejemplos de actuar en fe. Y vemos a Josué en el capítulo 3, versículo 15 al 17, para que me acompañe ahí, por favor. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Josué, capítulo 3, versículo 15 al 17. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega. Así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Aleluya, gloria al Señor. Que vemos acá un gran ejemplo de accionar en fe instantáneamente. Vemos cómo Josué y los sacerdotes se entran al río Jordán, mojan sus pies en el agua, aun cuando no había sido dividido el río, y vemos el accionar de fe de estas personas. Y cuando ellos pusieron sus pies en el río Jordán, empezó a suceder el milagro extraordinario, como Dios empieza a detener esas aguas. Cuando dice la palabra que ellos estaban cruzando el río en el tiempo de la primavera, que era donde se estaba desbordando el río, era el tiempo más alto del río, pero Dios lo permitió para mostrarles su poder. Pero ellos creyeron y accionaron de acuerdo a las directrices que Dios le dio a Josué, y lo hicieron todo tal como Dios se los había dicho. Y ahí vemos ese accionar en fe, y por eso sucedieron estos grandes milagros en esos tiempos, cuando ahora nosotros lo estamos viendo, iglesia. Estamos viendo estos milagros donde se abre el mar, donde se abren los ríos. Estamos viendo esta magnitud de experiencia supranatural de parte de Dios. ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Será que Él ya cambió? ¿Será que Él ya no sigue siendo el mismo? Claro que sí, su palabra dice que Él nunca cambia, que Él nunca deja de ser, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo ese mismo Dios de gloria y de poder, pero ¿quién ha limitado esa grandeza y ese poder de Dios? ¿Quién es el que ha limitado en estos tiempos a Dios? Pues somos nosotros, amada iglesia, somos nosotros los que hemos limitado ese poderío de Dios. Por eso Él dice que estas personas accionaron con exactitud todas las directrices
que Él les pidió. Y por eso vieron su gloria, vieron su poder, vieron su manifestación. Y estos son ejemplos claros de accionar en fe. ¿Por qué no estás viendo tu milagro? ¿Por qué tienes años de estarle pidiendo algo al Señor y aún no lo has visto? ¿Ya te examinaste por qué estás realmente accionando en fe o estás en una esperanza? La esperanza es para futuro, pueden pasar años y no vemos el cumplimiento. Por eso la palabra del Señor nos está hablando y dice, otro ejemplo está en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 9, para que me acompañe ahí, por favor. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Juan capítulo 2, versículo 1 al 9. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué estaba diciendo ahí la madre de Jesús? Obedezcan las directrices de Jesús. Esa es la clave, obedecer las directrices de lo que Dios nos pide para ver nuestro milagro. Por eso dice, en ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús le dijo, llenen de agua, aquí está la directriz, llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta arriba. No dice que la llenaron a mediación o 3/4, sino que dice hasta arriba, o sea, completamente llenas. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está ahí y llévenselo al catador, y se lo llevaron. Y el 9 dice, el catador probó el agua, o el maestresala, como dice en la Reina Valera 60, probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo, aleluya. Y sigue narrando esta palabra. Y él dice, ¿por qué sirves? ¿Por qué dejaste el mejor vino para de último? Cuando se debería de servir, o la tradición era servir el mejor vino al inicio, mas tú has reservado el mejor para lo último, le dice, cuando él no sabía que había sucedido un gran milagro. Pero porque estas personas vieron ese milagro en esas bodas, no fue que el agua ya se había convertido en vino desde el momento que ellos la llenaron. ¿Cuándo sucedió ese milagro? Cuando ellos creyeron y llevaron a probarle al maestresala. Es ahí donde ellos accionaron en fe. Es ahí donde ellos creyeron y dijeron, lo vamos a llevar. Se fueron en obediencia y se lo llevan al maestresala para que él lo pruebe. Es ahí donde miramos ese milagro extraordinario que Jesucristo hizo, pero no porque Él lo haya querido hacer, sino que Él vio la fe de las personas que estaban en ese lugar y que atendieron sus directrices, obedecieron a sus directrices, y es ahí la fe, y es ahí donde el agua se convirtió en vino. Por eso podemos ver que en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, las bodas duraban una semana, a veces hasta más de una semana. Eran fiestas grandes, bonitas, la gente se deleitaba, se gozaba, había mucha unión.
Por lo tanto, había que preparar demasiada comida y mucho vino. El vino no podía faltar en una boda, porque era parte de la tradición, era parte de lo que los judíos hacían en esos tiempos. Y podemos ver que era una vergüenza que el vino se terminara. Y Jesús no lo hizo por la vergüenza que ellos iban a pasar, sino que probó, vuelvo a recalcar, probó la fe de las personas que estaban ahí sirviendo el vino. Por eso vemos que cuando accionamos en fe, todas las cosas son posibles. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que accionar en fe. Yo puedo tener fe como sierva del Señor. Cuando ministro a alguien en salud, lo primero que llevo a la persona es a que se ponga en la disposición de fe. Y le digo, si usted tiene fe, verdaderamente usted va a recibir su milagro y usted va a ser sano para la gloria de Dios. Y para honra y gloria de mi Señor, todas las personas que Él me ha permitido han sido sanas, han recibido ese milagro. ¿Pero por qué? Porque estas personas accionan en fe. Yo puedo tener la fe, pero si la persona que está necesitada no tiene la fe, entonces no se da el milagro. Por eso acá se debe de accionar en fe ambas partes para ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Sin fe no podemos, por eso Él dice que la fe nace por escuchar la palabra de Dios. Y lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Dice que la fe es por el oír. Ahora el oír dice por la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, si la gente no oye la palabra de Dios, si la gente no escucha, ¿cómo va a tener fe? Por eso dice que si no oye, no puede tener fe. Y la fe lo lleva a ¿qué? A accionar la palabra de Dios. En la versión NBI o Nueva Versión Internacional, dice, así que la fe viene como el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Así que la fe viene como el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo que si no se predica la palabra, si no la damos a conocer, si la gente no la oye, entonces ¿cómo van a creer? Por eso es importante establecer el reino de Dios y no cansarnos de establecerlo, porque es ahí donde muchas personas son alcanzadas por el oír y porque se determinan y accionan en fe para que puedan ser salvos. Por eso la palabra nos habla en la NBI. Así que la fe viene como el resultado, no estaba leyendo la NBI, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mira qué claro, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aleluya. Entonces, si no se les predica, no se les habla, entonces ¿cómo va a haber resultado? Si la fe viene por el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mira qué glorioso. Por eso es tiempo de no retener la palabra de Dios, amada iglesia. Es tiempo de decir las maravillas, los prodigios, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No callemos, porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar por nosotros, o hasta los burros van a hablar en este tiempo, como pasó
con su pueblo de Israel. Cuando el asno empezó a hablar, cuando iba aquel hombre que era un brujo, porque eso era esa persona, era un hechicero. Pero dice la palabra que hasta que el burro habló, pues lo mismo va a suceder en este tiempo, si nosotros callamos. Por eso es necesario hablarle al mundo, hablarle a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, donde andemos, donde estemos, hablemos de las maravillas, de los milagros de Dios. Yo sé que todos tenemos milagros que contar, todos tenemos algo que decirle al mundo de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, pero Él quiere manifestarse aún mayor en estos tiempos. Él quiere glorificarse aún mayor en estos tiempos, que lo conozcamos aún más de lo que ya lo conocemos. Por eso Él dice que escuchar la palabra de Dios desarrolla y alimenta nuestra fe, mientras que la incredulidad se declara en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando no le creemos al Señor, nos estamos oponiendo a lo que dice la Escritura. Mira qué tremendo. Cuando nosotros no le creemos a Dios, nos oponemos. Por eso nosotros paralizamos, nosotros detenemos el plan perfecto y sus propósitos de Dios para nuestras vidas. Nosotros mismos somos los que hacemos que Dios ya no actúe en favor de nuestra vida porque no le creemos. Y cuando no creemos, no vamos a ver el cumplimiento de su palabra. No vamos a ver esos milagros en nuestra vida jamás. Aunque ores 50 años y no lo vas a ver porque no estás accionando en fe, porque no le crees. Solo le pides de palabrería, pero en tu corazón hay duda. Y cuando nosotros dudamos, dice que somos como las olas del mar. Dice que somos, ¿qué? De doble ánimo. Y cuando dudamos, dice que nadie que sea de doble ánimo va a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso también debemos de estar conscientes que Dios es muy claro en su palabra y habla con tanta exactitud que si nosotros no le creemos, no vamos a ver su gloria. Por eso mucha gente hoy está enojada con Dios, está amargada con Dios, se ha peleado con Dios porque no ha visto el cumplimiento de lo que le ha pedido, pero no le supo pedir. Bien le pidió para sus deleites o le pidió algo que no iba alineado a la voluntad de Dios o le pidió sin fe. Y ahí jamás vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios porque accionamos sin fe. Y cuando no hay fe, definitivamente no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor nos está hablando y dice, pero cuando nosotros tenemos fe, dice que estamos acordes a lo que ella dice. Nos alineamos a la palabra de Dios cuando tenemos fe. Entonces vamos a ver su cumplimiento. Si Él es un Dios grande y poderoso, temible y terrible, dice la palabra, en todo lo que hace. Él no es un Dios chiquito, no es un Dios pequeño. Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero cuando nosotros nos alineamos en fe a la palabra de Dios. Por eso Él dice que cuando tenemos la plena certidumbre de recibir lo que aún no vemos ni palpamos, encajamos, qué precioso, con lo que dice la Escritura, porque la fe nos lleva a apropiarnos de algo que ya sucedió. Aleluya, aleluya. Cuando nosotros actuamos en fe, no solamente encajamos a lo que dicen las Escrituras, sino que también nos apropiamos de algo que ya fue hecho, aunque aún no lo veamos. Gloria al Señor, aleluya. Mira qué hermoso. Por eso accionemos en fe y apropiémonos de todas esas promesas, de todo lo que dice en su palabra el Señor,
y que sea ya hecho. Declaremos lo que ya está hecho, aunque aún no lo veamos. Por eso Él dice que la fe nos lleva a ser propietarios de lo que Cristo ya hizo. Aleluya. Nos apropiamos. Tenemos el derecho legal como hijos suyos cuando nosotros accionamos verdaderamente en fe. Mira qué glorioso, tenemos los cielos abiertos. Tenemos los cielos abiertos. Mira Esteban, cuando lo estaban matando, ya en sus últimos suspiros, apedrado, porque a él lo mataron de tal manera, te puedes imaginar qué muerte tan dura, que apedrado le quitaron la vida, pero dice que él vio los cielos abiertos y vio a Cristo sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es la fe. Él murió por amor a Cristo, porque tenía fe en Jesucristo, porque le creía, se aferró a Jesucristo y vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios, porque él para ese lugar iba. ¿Y por qué nosotros no estamos viendo los cielos abiertos? ¿Por qué cuando vamos sentimos que el cielo está cerrado? ¿Cuántos me dicen, hermana, yo oro y oro, pero siento que Dios ni me escucha? ¿Por qué sientes que Dios ni te escucha? Sientes que tu oración no llega ni al cielo de la casa. Porque no estás accionando en fe, no estás alineado a lo que dicen las Escrituras. No es una vivencia, solo dices que crees en Dios, hasta los demonios creen, hasta Satanás cree. Pero el tener fe es ya no vivir yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La gente está equivocada con la fe y cree que la fe solamente es un decir y ya Cristo dijo que por la fe seríamos salvos. Sí, pero es un sometimiento. Es vivir verdaderamente en esa realidad con Cristo, es someternos, es estar bajo su gobierno, bajo su señorío. No es solamente, sencillamente tener fe o por decir que tengo fe, porque esa no es tener fe, decir que tengo fe. Accionar en fe es de que yo me dejo gobernar y me someto verdaderamente a Dios y le creo con todo mi corazón. Por eso Él dice, la diferencia entre fe y esperanza, para que lo miremos. La fe es del presente y la esperanza es del futuro. Ya lo hemos venido hablando para que sepamos la diferencia. La fe es del presente, la esperanza es del futuro. Cuando alguien quiere ser sano, como les ponía el ejemplo, obvio que él quiere sanar en el momento. Tú no pides oración a un siervo, no vas a la presencia de Dios a decirle, Padre, yo quiero que me sanes, pero hazlo cuando tú quieras, un día, cuando a ti te plazca hacerlo. Creo que no vamos de esa manera, porque entonces le estamos diciendo, pueden pasar 5, 10, 20, 50 años y yo sigo enfermo. Creo que todos queremos recibir ese milagro momentáneamente. Lo queremos recibir en el momento. Esa es la gran diferencia de la fe con la esperanza, y muchos tienen esperanza pero no fe. Por eso dice la palabra que la fe no da lugar a posibilidades, porque hay certeza que las cosas ya sucedieron. Aleluya. No es posibilidad la fe. Yo tengo la convicción, la certeza que ya fue hecho, aunque yo no lo esté viendo. Y por fe yo lo declaro. Y un día menos o un momento menos esperado, tú recibes tu milagro. Porque lo creíste, lo confesaste, lo ejecutaste, lo accionaste, que así va a ser. Por eso la palabra dice, mientras que la esperanza no define el tiempo en que las cosas sucederán. La esperanza es creer que las cosas van a suceder en el futuro, pero no ahora. Ahora nos habla en Marcos 11:24, para que me acompañe ahí, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya, aleluya. Mira qué hermoso. Dice, por tanto os digo, ¿y quién lo dijo? Jesucristo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Ahí está la clave. Más claro, ni el agua no nos puede hablar más claro las Escrituras. Por eso dice que debemos de pedir, pero pidamos con fe. Creamos verdaderamente que lo vamos a recibir. Muchos dicen, sí, yo creo, yo tengo fe, pero solo es del diente al labio, pero no hay una convicción, no hay una ejecución, no hay un accionar verdadero. ¿Por qué no estamos recibiendo entonces todo lo que le estamos pidiendo al Padre, como lo dijo Jesucristo? Examinémonos. ¿Por qué no estamos recibiendo todo lo que le oramos al Padre? Por falta de fe. Porque no estamos accionando ni estamos alineados a la fe de Jesucristo. Cristo es nuestro mejor modelo por excelencia y no podemos tener otro mejor modelo que Él. Vemos la oración de Jesucristo cuando subió al monte, cuando ya lo iban a crucificar. ¿Y qué le dice en Marcos 14:36? En Marcos 14:36 le está diciendo, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Esa fue la oración de Jesucristo en esa agonía, porque Él estaba afligido, estaba angustiado. Y le dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero mira qué precioso, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mira qué ejemplo tan hermoso que tenemos en las Escrituras de Jesucristo. Él entendía que todo era posible para el Padre, porque no hay nada imposible para Él. Pero le dice, más no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el modelo de oración, que vaya alineado a la voluntad perfecta de Dios. Por eso dice que su voluntad es perfecta y es agradable. Porque Dios no te va a dar algo que no sirve. Dios no te va a dar algo que no va a ser de bendición para tu vida. Dios te va a dar algo conforme a su voluntad y que va a ser perfecto y para bien y con propósito. Pero cuando nosotros vamos al Señor, yo quiero esto, yo lo otro, pero a mi manera, mis deleites carnales como yo quiero, no. Ese es el modelo de oración. Pedirle al Señor, Padre, en mi corazón anhelo esto y esto. Y yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Mas no es mi voluntad, mas no es lo que yo quiero, sino es tu voluntad, es lo que tú quieres y tú sabes que es lo mejor para mi vida y que es lo que me conviene. Eso es accionar en fe, porque le estás poniendo a su disposición y estás creyendo que vas a recibir alineado a su voluntad, y esa es perfecta, porque no va a venir con error ni con equivocación. Por eso el Señor nos habla tanto y nos expresa, nos modela, nos da su ejemplo. Nos habla todo en las Sagradas Escrituras, cómo debemos de vivir, cómo debemos de accionar, lo que debemos de hacer, pero nosotros hacemos lo contrario, ni siquiera nos inclinamos a estudiar, a leer sus Escrituras. Entonces, ¿cómo? Por eso vivimos mal, por eso vivimos sin bendición, vimos que todo nos sale mal. Todo lo que viene es para mal. ¿Pero por qué? Porque no va alineado a la voluntad de Dios. Porque desconocemos sus Escrituras y no nos alineamos a su voluntad. Por eso el Señor está hablando en la versión PDT de Marcos 11:24. Dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones,
pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Aleluya. Convencidos, pero hay que tener discernimiento para pedirle. Si vas a pedirle deseos carnales, no lo vas a recibir. Es de acorde a lo que es mejor y de bien para tu vida. Por eso él dice, lo que ha afectado a la iglesia es que cree que vive una vida de fe cuando realmente vive en esperanza. Mira cómo está de equivocada la iglesia hoy en día. La iglesia cree que vive una vida de fe cuando solo está viviendo una vida de esperanza. ¿Por qué no estás viendo la gloria de Dios? ¿Por qué no miramos los milagros grandiosos, extraordinarios, supranaturales en este tiempo? Dice la palabra que la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos, es la supereminente grandeza de su poder que opera en mi vida, que opera en tu vida y que opera en todos los que somos parte de su reino. ¿Y por qué no estamos accionando esa supereminente grandeza de su poder? ¿Por qué no estamos creyendo a esa realidad? Estamos viendo esa magnificencia, esa grandiosidad de Dios en nuestra vida. Al contrario, algunos en vez de sanar a los enfermos, más bien se les mueren en las manos. Y en vez de echar fuera demonios, más bien se les meten a ellos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de acorde a la fe de Jesucristo. Es una fe de palabrería, pero no de accionar, como muchos hoy en día, el mundo así está. Dicen, no, si no tenemos que hacer nada, por fe somos salvos. Sí, pero está accionando esa fe, está sometido a esa fe. Está haciendo esas mayores cosas, esos milagros, esas señales lo están siguiendo. Por eso dice, a los que creen, estas señales los seguirán. A los que creen, a los que confiamos verdaderamente en Jesucristo. No solo a los que dicen que creen en Él, pero no hay una acción. Por eso no nos equivoquemos ni nos confiemos que creamos de que así de fácil vamos para el cielo sin hacer nada. No, debemos de vivir, debemos de accionar la fe de Jesucristo ahora en estos tiempos más que nada. Porque viene una manifestación grandiosa de su poder supranatural en estos tiempos para todos aquellos que creemos. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Porque vamos a accionar en esa fe verdaderamente de Jesucristo. Toda la honra y la gloria es para mi Señor. Así es que alíñate, determínate a partir de hoy a expresar que una vida de fe, si no la estás expresando. La fe se expresa, la fe se vive, la fe es un accionar. Determínate hoy el Espíritu Santo te ha hablado. Y Él quiere que le digas, aquí estoy determinado, hoy me levanto en fe y determino que veré tu gloria en mi vida y en los míos, porque eres tú y tu descendencia. Pero créelo, debes de apropiarte de esa realidad, porque Él ya nos dio ese derecho legal de apropiarnos de esa fe, de esos milagros, de esas promesas. Tenemos el derecho legal. Por eso Él dice que ya nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos todo el reino de Dios para nosotros. Pero lo estamos tomando, lo estamos haciendo realidad. No solo lo vemos así, soy parte del reino de Dios. Y ya sencillo, pero no lo estoy viendo ni viviendo más allá en esa realidad, que es lo más hermoso. Yo he estado viendo esa grandiosidad en el Señor, he estado viendo su grandeza y su poder. Y cada vez conforme lo conocemos, Él nos lleva a mayores cosas, Pero es conforme nosotros nos sometemos y le confiamos verdaderamente en Él. Por eso Él dice, eso es fe. Y esa es la diferencia de fe y de esperanza. Gloria a ti, mi Padre, que estás en gloria.
Gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 mi amado Padre. Hay poder en Cristo Jesús. Yo te doy muchas gracias por esta preciosa hora. Gracias por ministrar, Espíritu Santo. Tú estás ministrando ahora. Ahora, por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra. A esas personas que hoy se están determinando y hoy dicen: ahora me determino a accionar en fe, a levantarme en fe. Por eso dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos, y que no tener fe es pecado. Por eso es tiempo de levantarnos en fe, de accionar esa fe, de expresar esa fe y decirle al Padre: aquí estoy, aquí está mi vida. Yo anhelo ver esas promesas, anhelo ver tu palabra cumplida en mi vida y en los míos. Deberías de apropiarte. Apropiémonos de lo que Dios ya dejó. Apropiémonos de esa fe de Jesucristo. Apropiémonos de todo lo que Dios ha prometido darnos a sus hijos, que estemos bajo la sombra del Dios omnipotente. Él ha prometido protección, seguridad, cuidado, salud, restauración a nuestra vida. Prosperidad en todos los aspectos, no solamente espiritual, sino que material también. Pero hagámoslo, accionemos en fe, creámosle verdaderamente y hagamos su voluntad y obedezcamos. Y accionemos sus directrices, porque ahí está la clave, en obedecer con exactitud sus directrices para ver su gloria en nosotros. Hoy por eso tanta gente que está amargada, que ha peleado con Él, que lo ha maltratado, porque no ha visto el cumplimiento de su palabra, porque no está alineado a esa fe verdaderamente. Hoy la gente así de sencillo quiere que Él accione, que Él haga milagros, que Él haga señales en frente de ellos. Pero ellos no quieren dar, no quieren accionar, no quieren expresar la fe. No quieren vivir en esa fe. Entonces, ¿cómo van a ver la manifestación del poder de Dios? Lo vemos todos aquellos determinados que le decimos al Señor: aquí estoy, te creo y acciono y declaro que eso se va a dar aunque aún no lo vea. Y claro que lo vas a recibir, todo lo que le pidamos al Padre en fe. Todo lo recibiremos, todo será nuestro, pero cuando estamos alineados a su voluntad. Te damos gracias, Espíritu Santo, gracias por glorificarte, gracias por ministrar esos hogares, esas familias, esas personas, Padre, que hoy necesitaban esta palabra. Tu palabra cumple tu propósito y no regresa vacía, Padre del cielo. Esta palabra va a dar su fruto, Padre, y el fruto es a tu tiempo, mi amado Dios. Yo te doy gracias por esas personas dispuestas hoy y que la han recibido, la atesoran en su corazón y que la ponen por obra, mi amado Rey. Es tiempo de vivir en fe. Vamos a ver la gloria, aún mayores cosas veremos de lo que estamos viendo, pero accionemos en esa fe. Gracias, mi amado Dios. Gracias por glorificarte. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a cada uno de nuestros seguidores. Gracias por conectarse. Que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones para cada uno.